Mi nombre, mi nombre es Andrés Rojas Patiño, soy estudiante de la UNAD y en este video voy a explicar una problemática social abarcada desde la ética, que es la corrupción. ¿Por qué abarca desde la ética? Porque este video lo estoy haciendo como parte de mi curso de ética y la idea es explicar la fundamentación de la investigación de este problema desde la perspectiva de la ética. Junto a este video desarrollé un blog que es un requerimiento de la guía, pero me tomé la libertad de anclarlo un poco en el concepto y narro la problemática de la corrupción en Colombia en ese blog, pero la narro como si fuera, o no como si fuera, sino como yo la percibo que es una comedia, una tragicomedia colombiana. Entonces, en esa tragicomedia yo plasmo 5 momentos específicos. 5. El primer momento es el momento de la guerra y la violencia. La guerra y la violencia toman un papel protagónico en Colombia y lo vienen haciendo desde la década de los 50 o antes, con el 9 de abril precisamente, que fue el Bogotazo, donde por corrupción se desata una ola de violencia que termina casi incinerando a Bogotá con la muerte de Gaitán. ¿Por qué asesinan a Gaitán? Pues simplemente porque era un adversario político que estaba tomando eh, una participación muy fuerte en la escena política colombiana desde sus bases populares. Entonces a los políticos tradicionales, y aunque la historia no lo cuenta, o la historia oficial no lo cuenta de esta manera, ciertamente, para nadie es un secreto que para los grupos políticos oficiales, es decir, para ese entonces liberales y conservadores, era una mala idea que una persona de bases sociales tomara protagonismo y pudiera llegar al poder. Entonces la solución más sencilla fue asesinar a Gaitán. Esto desencadena una ola de violencia en Colombia que dura un poco más de 50 años hasta nuestros días y que para el efecto en el blog que escribí la llamo como el acto número uno, la guerra. La guerra sirve en su propósito o es un instrumento de propósito para la corrupción, más en un país como Colombia, porque la guerra lo que hace es que los reflectores se enfoquen sobre ella y se distraiga la atención de la audiencia, pero en este caso la audiencia somos nosotros los colombianos, el electorado. Y mientras todos los reflectores están apuntando hacia la violencia y hacia la guerra, tras bambalinas o a las sombras, eh, va creciendo un actor que no aparece inicialmente en el reparto. Una sombra, podríamos decirlo. A medida que la guerra avanza, viene el segundo acto, y este segundo acto yo lo he llamado para el trabajo como el populismo. Todo enemigo, todo adversario formidable en una sociedad, y desde la historia de los griegos, y esto hace parte como de la tragedia griega, todo enemigo excepcional necesita un héroe excepcional, bueno, en este caso un héroe excepcional. Entonces, la quimera de la violencia colombiana personificada en los grupos al margen de la ley, principalmente en las guerrillas, y más adelante en los grupos de narcotráfico y en los paramilitares, necesita de esa quimera un adversario que esté a su nivel o a su altura, o en este caso el público aclama o reclama por un adversario que esté a ese nivel. Es lo que yo llamo un Belerofonte. En la mitología griega, Belerofonte es quien se enfrenta con la quimera para vencerla. Y en Colombia salta al escenario, dentro del populismo, un autoproclamado Belerofonte, empoderado por los gritos y vítores de las personas que reclaman y aúllan, claman pidiendo por una salvación, por un Mesías Salvador. El problema es que estas figuras políticas que normalmente fungen de salvadores no suelen ser lo suficientemente probos y aprovechan que los reflectores están enfocados sobre el adversario a vencer, y eso hace que el termómetro de la moral y la ética de las personas o del pueblo en general tienda a enfriarse. El sensor de la corrupción tiende a desviarse. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que sea necesario para vencer al enemigo. Y siempre se va a enfocar al enemigo para distraer la atención en general de las personas. Ahora bien, estos actores en el segundo acto que yo llamo populistas, porque hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha, tienen algo en común.
de las dos vertientes, de la izquierda y de derecha. ¿Qué tienen en común? Personifican el poder, es decir, el poder está arraigado a una persona, buscan mantenerse en el poder y todo aquel que piense diferente o que opine diferente o que empiece a desenmascarar ciertas cosas que no están de acuerdo a la moral administrativa o la moral pública son señalados como enemigos. Luego viene un tercer acto, que este acto es el que se llama la apatía. ¿Por qué la apatía? Cuando el populista no logra mantenerse en el poder y empiezan a aparecer los escándalos de corrupción que van creciendo, que van aumentando, muchos de sus seguidores, que no tienen una fe férrea, empiezan a desanimarse y empiezan a desilusionarse de ese romance o de ese idilio en el cual se les prometió el cielo y la tierra, o en este caso acabar con el adversario, aunque no sucede, normalmente no sucede, y empiezan a sentir cierta apatía o desmoralización por la política en general. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el Mesías Salvador que creyeron recibir con hurras en las urnas, pues no es tal. Más adelante, en un cuarto acto, comienza algo que va de la mano con la apatía y se conoce como la fragilidad de la unidad social. Esa fragilidad o esa sociedad, esa unidad social moderna, líquida, por así llamarlo, o como lo llama el autor que cito allí, que es Rodríguez, hace que, aparte de la apatía, las personas tengan sus mentes o sus ocupaciones permeadas por dos factores. Una, la posverdad o el manejo de información en redes sociales con bombardeo constante de información, que muchas veces no es cierto. Y dos, la digitalización de la participación ciudadana. La gente ya no vuelve a las calles, ya no participa, ya no se manifieste, por lo tanto muchas veces no va a las urnas, su apatía hacia la política hace que dejen de creer y se enfocan en su participación social o su actividad social a través de las redes. Todo esto hace que aparezca el cuarto acto. Perdón, aparezca el quinto acto. Me descaché, no. Ese quinto acto es finalmente cuando la corrupción sale a flote o los reflectores se enfocan en ella. En el caso colombiano sucede porque el principal actor armado o que la principal fuente de carbón de los últimos 50 años, que era la guerrilla de las FARC, empieza a salir del escenario con la firma del acuerdo de paz. Entonces ya los titulares en prensa ya no están enfocados en masacres, secuestros colectivos, pescas milagrosas, etcétera, 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 sino que los verdaderos problemas de fondo que viene acarreando la sociedad colombiana empiezan a emerger. Pero resulta que esta corrupción ha mutado a través del tiempo. Y como le dice Ana María Martínez, es uno de los textos que estoy citando en el blog, hace que ya la corrupción no tenga solamente un énfasis monetario, sino de sostenibilidad. La gestión pública tenga un énfasis de sostenibilidad y que de cierta manera llegue a comprometer la permanencia de nosotros los seres humanos como especies sobre el planeta. Porque ahora la corrupción no es únicamente, o no pertenece, o no es patente única del Estado colombiano, de las empresas colombianas, de los actores colombianos, sino que es una corrupción transnacional, como el caso de Odebrecht, que lo que busca es acceder a contratos de infraestructura, contratos de minería y contratos de explotación minero-energética. Tristemente, ese tipo de corrupción transnacional no está únicamente asociado a Odebrecht, sino a otros actores transnacionales o internacionales que están avanzando de manera similar por los países de la región que tienen riquezas minerales y que lo que buscan es seducir con dinero o buscar el favorecimiento dentro de los cuerpos legislativos para que se promulguen leyes en favor de ellos. Por ejemplo, la reducción de las áreas de los páramos o subir el límite de los páramos para favorecer la explotación minera. Y finalmente, depende de nosotros tomar el lugar que nos corresponde como protagonistas de la historia y sacar a la corrupción del medio y convertirnos en los protagonistas para elegir a gente decente que nos pueda representar. Al final de cuentas, lo que importa es eso, que los protagonistas seamos nosotros y decidamos si vamos a ser o los buenos o los villanos.
Muchas gracias.